Dolores Delgado, ministra de Justicia en funciones. Buenas tardes. Hola. Bienvenida a La Ventana. Hola, ¿qué hay? Buenas ¿Hemos tardes. sido muy imbéciles los demócratas o estamos todavía a tiempo de corregir? Perdón por la cosa tan directa. Pero es que cuando hablo de esto me viene a la cabeza. No, yo creo que estamos a tiempo, aunque llegamos tarde, y me explico. Estamos a tiempo de recuperar nuestra memoria, porque es una memoria del pasado, pero es la memoria que nos conforma como somos ahora en el presente, y es una memoria de futuro. Estoy hablando de la memoria democrática, de tantos hombres y mujeres que en muchos casos ya no están, porque han fallecido, hombres y mujeres a los que a mí me gusta llamarles héroes de la democracia, que dieron su vida en muchos casos, su libertad también, y otros muchos marcharon al exilio y están ahí y no han tenido ni siquiera derecho a esa memoria. Así que estamos a tiempo de traer su memoria como una política de Estado que supere posiciones partidistas. Esto no es una cuestión de ideologías. El diálogo que reivindicaba Ian Gibson, ¿verdad? Claro. Es una cuestión de dignidad, es una cuestión de democracia, es una cuestión de convicciones. Tuvimos la mejor de las personas y de la gente, los que lucharon por la democracia en su momento. 500.000 de ellos tuvieron que marchar al exilio ahora durante este año. O más, porque las cifras bailan, O más, sí, de medio millón. Pero rondamos en los 500.000. Tuvieron que marchar al exilio después de una guerra civil brutal, efectivamente, una guerra civil fratricida, y marcharon la mejor de las gentes. Marcharon intelectuales, marcharon artistas, marcharon pensadores, pero también científicos, pero también marcharon albañiles, carpinteros, zapateros, marcharon mujeres y hombres que se comprometieron con la libertad. Y allá donde fueron, nos tenemos que sentir muy orgullosos, llevaron lo mejor de España, lo mejor de nuestra España. Fueron republicanos convencidos que habían trabajado y luchado por esa libertad. Y este año que hemos hecho la conmemoración del 80 aniversario del exilio, hemos querido estar en todos aquellos espacios donde fueron. Sí. Hablamos cuando estaba usted en Chile, ¿se acuerda? Exacto. Sí. Yo iba camino de Valparaíso a conmemorar y recordar la llegada del Winnipeg. Sí. El Winnipeg en Valparaíso es algo que ahora mismo a mí me sigue emocionando, me pone los pelos de punta, porque a bordo de aquel barco, un barco fletado como por Pablo Neruda, que se comprometió personalmente, pero también por Cárdenas y teníamos otros diplomáticos. Aquel barco fue cargado de esperanza, y cuando arribó a Valparaíso iban buscando acomodo a los hombres, a las mujeres y a los niños, y los integraron en una sociedad, les dieron cobijo, les dieron refugio, les dieron esa acogida que después mejoró la propia sociedad chilena. No es mala lección para la Europa de hoy, ¿verdad? No. Para algunos países, sobre todo, ¿no? Por cierto, Isaías, John Sistiaga, Roberto Sánchez. ¿Qué tal? Hola, compañero, bienvenido. Estáis ahí abiertos a participar. ¿Esta mañana se ha emocionado, ministra? Esta mañana me he emocionado, como se ha emocionado también el ministro Ábalos, y también se ha emocionado el ministro de Cultura. Nos hemos emocionado en la exposición que culmina estos 80 aniversario del exilio, porque se hace un recorrido de todos estos espacios de memoria de estos hombres y de estas mujeres a través de fotografías, audios, libros, esculturas, y con el relato de nuestro exilio. Y nos hemos emocionado, y esta es yo creo que es importante transmitir la emoción, porque la historia se transmite, y la memoria, con emociones, al corazón, a la cabeza, pero también desde las tripas. Es muy importante explicarle a la gente esas historias, la que hay detrás de hombres y mujeres como la de Antonio Machado. Sí, claro vamos a conocer una concreta. Vamos a conocer la historia de Jesús Pino, un exiliado republicano que huyó de Barcelona a Francia porque no tenía otra salida, no tenía otra salvación. Su hijo Ramón estaba esta mañana en el acto oficial, estaba en la muestra que se ha inaugurado en Madrid. Ramón tiene 72 años y buena memoria, y yo creo que puede contarnos algunos detalles de cómo le fueron las cosas a su padre. Ramón Pino, buenas tardes, hola. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo va eso?
Muy bien, muy bien y todo muy emocionante. Claro. Ramón, cuéntenos, yo he dado el titular, su padre tuvo que marcharse a Francia. Cuéntenos la historia de su padre. Pues mira, la historia de mi padre ha sido casi la misma que 500.000 españoles que pasaron la frontera francesa en el febrero 39, huyendo del ejército franquista que los perseguía, y pensando que Francia, que era tierra de libertad, los acogería según su reputación, pero no pasó como pensaban exactamente, puesto que los pusieron todos en campos de concentración, sin nada, sin haber previsto ninguna manera de alojarles. Así que ha sido el circuito clásico, los campos de concentración, después los grupos de trabajadores extranjeros para servir de mano de obra, puesto que había empezado la Segunda Guerra Mundial y que había 1 millón de franceses presos en Alemania, así que había que reemplazarlos para los trabajos en el campo o en las fábricas. Ya. Ramón, una pregunta. ¿Su padre llegó a pelear en la guerra y tenía afiliación política? Sí, era miembro de la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, y también de las Juventudes Libertarias. Ya. ¿Y llegó a pelear en la guerra? ¿Cómo? Que si llegó a pelear en la guerra. Sí. Empezó el 19 de julio en las calles de Barcelona, y el 24 se alistaba en la columna Durruti y se fue enseguida al frente de Aragón. Y una pregunta, Ramón, cuando él llega a Francia, pasa por los campos, le emplean como mano de obra y se instala definitivamente en el país, ¿en algún momento se plantea regresar a España? Sí. Primero pensaba regresar a España, pero los años pasaban y al cabo casi 20 años, pues dijo a mi madre, esto va a durar mucho más que lo que pensábamos. Y entonces pidieron la nacionalidad francesa. Yo había nacido ya, tenían otro hijo y éramos ya de cultura francesa, íbamos a la escuela francesa y ya era difícil imaginar un regreso a un país que sus hijos no habían visto nunca. Y entonces decidieron de quedarse en Francia, cogieron la nacionalidad francesa y entonces solo entonces pudieron regresar a España de vacaciones para ver a la familia que había quedado, porque antes era peligroso, mientras que siendo franceses ya no les podían decir nada. Ramón, ¿usted dónde vive actualmente? Yo vivo en París. En París. En París mismo. Y ha venido para la inauguración de esta exposición del exilio. Eso mismo. Muy bien. Pues nada, Ramón, muchísimas gracias por dedicarnos esos minutos en la ventana. Ha sido un placer escucharle, de verdad. Gracias a vosotros. Muchos ánimos y mucha suerte, de verdad. Pues esa es la emoción, con la voz incorporada, ¿verdad? Y es la metáfora de lo que hemos tardado en recuperar esta memoria. Me ha hecho gracia, entre comillas, que decía, es que esto va a durar más de lo que pensaba. Claro, y que la historia de este hombre la tenga que contar su hijo ya anciano, me parece que es la metáfora clara de que España ha llegado muy tarde a homenajear a esta gente. Sí, hemos llegado tarde, pero repito, más vale ahora que nunca, porque además se han sufrido dos cosas, no solo el olvido, sino también una historia mentirosa, una historia que ha ocultado la verdad, y eso ha sido en muchos casos doloroso. Hablamos del exilio interior y el exterior. El interior sufrió el silencio, la ignominia, se ocultó, y eso les hizo sufrir doblemente, una doble revictimización. El exilio exterior fue terrible porque todos querían volver a su tierra, a su casa. ¿Y cómo se combate el negacionismo con esto?
con la verdad, contando estas historias, recorriendo todos aquellos espacios donde se produjeron hechos que deben ser recordados para que no vuelvan a ser repetidos. El principio de verdad, justicia, reparación y no repetición nos lo tenemos que meter en la mente y contarlo, y contar estas historias que son las únicas que nos pueden sacar realmente de esa mentira, porque hemos vivido... Ayer abrimos la ventana, no tendría ocasión de escucharlo, pero ya se lo cuento yo, los oyentes se acordarán. Ayer abrimos la ventana con el episodio de una presentadora de un programa en Chile, en la televisión chilena, que en el plató, un tertuliano en un momento dado, eran varios, y empieza a decir que durante la dictadura de Pinochet no se violaron sistemáticamente los derechos humanos. ¿Sabe qué hizo la presentadora? Le echó del plató, con toda la educación del mundo. Dijo, no podemos compartir espacio con alguien que niega esta parte de nuestra historia. Carlas, creo que uno de los temas que hacen más fuerte a los países es que sepan asumir su propia historia y combatir aquella historia que ha sido indigna y aquella parte de la historia que es una ignominia, que va en contra de la dignidad y la democracia. Hemos sido de los pocos países que no hemos sabido asumir nuestra historia cuando otros países de nuestro entorno europeos sí lo han hecho. Nos lo han pedido y nos lo han reclamado organismos de Naciones Unidas, organismos internacionales. Lo ha pedido nuestro propio Parlamento, que representa la soberanía popular, y se ha hecho y ahora se ha empezado a hacer. Debemos como pueblo ser fuertes, recorrer nuestra historia, saber lo que ha pasado. Y traer también algo que a mí me parece fundamental. Aquellos hombres y mujeres que marcharon al exilio o que dieron su vida o que dieron su libertad simplemente defendían nuestros propios valores constitucionales, los de ahora, los de la Constitución del 78. Son el cordón umbilical entre entonces y el ahora, entre aquella represión y ahora. Exacto, ¿qué defendían? Las libertades, los derechos recogidos en nuestra Constitución. Por eso hay algo que me gusta mucho, ministra, y es que este homenaje se haga aquí en España, porque a veces hemos exportado los homenajes. Ya en lo de llegar tarde, por ejemplo, es significativo que el primer presidente de gobierno democrático que fue a Mauthausen, donde fue el campo de concentración de los españoles, se recibió a los aliados con una pancarta escrita en español. El primer presidente fue Zapatero. Usted ha estado también en Mauthausen. El rey de España, Juan Carlos, fue a visitar a la viuda de Azaña a México. Los reyes de España fueron a París a homenajear a los republicanos de la 9. Yo creo que queda pendiente todavía un gran homenaje a los republicanos que lucharon aquí en España por la democracia y contra la dictadura de Franco. Y ese homenaje queda pendiente. Y además estoy convencido de que los reyes no tendrían ningún problema en hacerlo, y creo que es un homenaje que queda aún pendiente. Yo hay un punto que sí me gustaría que nos debíamos decir, porque creo que nos debemos de sentir muy orgullosos. Los españoles exiliados, los republicanos exiliados, fueron un grupo de hombres y mujeres muy solidarios. Allá donde fueron, marcaron esos valores y esos principios y esa solidaridad. En Mauthausen, por ejemplo, establecieron un sistema de ayuda unos a otros, pero no solamente por nacionalidades, no solamente entre españoles, sino ellos establecieron un sistema para ayudar a comer a aquellos que estaban destinados a la muerte inmediata, sino era porque les ayudaban a comer, a sobrevivir medianamente. Esa entrega de los españoles exiliados republicanos hay que volverla a reivindicar, porque esa memoria nos hace mucho más fuertes como pueblo. Por ejemplo, la novena que tomó París. No se nos olvide que los exiliados republicanos salieron de una guerra civil, pero participaron en la Segunda Guerra, y participaron por la libertad de Europa, y consiguieron la libertad de Europa, consiguieron liberar París. La novena entraron los primeros en París, y eran españoles, pertenecían a distintas opciones ideológicas, pero no les importaba, se movían por el mismo ideal, que era un ideal de libertad, de justicia, de igualdad, y llegaron y tomaron París, y a pesar de dar sus vidas en muchos casos, dejaron el pabellón español altísimo. Claro que sí que tenemos que homenajearles, porque nos tenemos que sentir muy orgullosos de esa gente, muy orgullosos. Dolores Delgado, ministra de Justicia en funciones y hoy embajadora de esta exposición que se abre en Madrid de los 80 años del exilio republicano. Gracias por este ratito en la ventana, de verdad. Que yo además invito a que la gente vaya, que la gente la sienta. Para más de un mes, además. O sea, va a estar más de un mes, va a estar hasta el 31 de enero, pero sobre todo que la gente vaya, que la gente la sienta, que la viva, emociona, engancha, atrapa y nos reconforta y reconcilia con ese ministra, pasado.
chavales, porque si en... La de Auschwitz hubo que prorrogarla durante muchos meses, así que yo reservaría el local por si acaso. Efectivamente. Bueno, pues eso es lo que haremos y ahí esperamos a todo el mundo. Ánimo.